El ratón valiente y la luciérnaga. Una aventura inesperada. Había una vez, en un rincón apartado y tranquilo del bosque, un pequeño ratón llamado Tino. Él vivía en una madriguera acogedora bajo un viejo roble, rodeado de hojas crujientes y musgo suave. Tino era conocido por todos los habitantes del bosque, no solo por su tamaño diminuto, sino por algo mucho más peculiar, su tremendo miedo. Desde el más leve crujido de una rama hasta el más tenue susurro del viento, cualquier cosa era capaz de hacer que Tino temblara como una hoja en plena tormenta. Su vida se desarrollaba entre la rutina de evitar todo lo que pudiera parecer peligroso. No se alejaba mucho de su madriguera, pues incluso el crujido de los arbustos cercanos le hacía dudar si el bosque era un lugar seguro. Siempre que algo se movía cerca, Tino se apresuraba a esconderse, prefiriendo la seguridad de su pequeño hogar antes que arriesgarse a lo desconocido. Los demás animales lo conocían, y aunque le tenían cariño, sabían que nunca podría acompañarlos en sus aventuras, pues el miedo de Tino lo mantenía prisionero. Una noche fría de otoño, mientras Tino se acurrucaba entre sus hojas secas, intentando quedarse dormido, un suave golpeteo interrumpió el silencio. El corazón de Tino dio un salto en su pecho, y sus orejas se erguieron al instante. ¿Quién podría ser a esa hora de la noche? ¿Sería un depredador? ¿Un lobo o un búho con hambre? Temblando, Tino se acercó a la puerta de su madriguera, pero no podía evitar pensar que era una trampa. Sin embargo, decidió ser valiente, al menos por un momento, y con mucho miedo abrió la pequeña entrada. Para su sorpresa, no era un animal peligroso, sino una pequeña luciérnaga llamada Lía. Ella brillaba tenuemente, su luz parpadeando de manera intermitente en la oscuridad. «Perdón por molestar», dijo Lía con una voz suave y melodiosa. «Me he perdido de mi grupo y no sé qué hacer. Necesito un lugar donde pasar la noche, por favor». Tino, aunque inicialmente dudoso, sintió una punzada de compasión por la pequeña luciérnaga. Allí estaba ella, brillando en la oscuridad, sin perder su luz ni su valentía, a pesar de estar sola en el bosque. Tino, sin pensarlo mucho más, le permitió entrar. Mientras Lía se acomodaba en un rincón, Tino le ofreció un poco de su comida y comenzaron a hablar. Esa noche, bajo la tenue luz de la luciérnaga, Tino escuchó historias que nunca habría imaginado. Lía le habló de lugares más allá del bosque, de tierras lejanas llenas de misterio, ríos que serpenteaban a través de montañas y bosques aún más frondosos que el suyo. A medida que escuchaba, los ojos de Tino se abrían como platos, cautivado por la valentía de Lía y la forma en que sus historias llenaban de luz su oscuro mundo. La conversación duró horas, y aunque Tino estaba cansado, algo en su interior había despertado. De alguna manera, escuchar las historias de Lía le dio fuerzas. Durante toda su vida, había evitado la aventura, temeroso de lo que el mundo pudiera depararle. Pero esa noche, con Lía iluminando su madriguera, Tino comenzó a preguntarse si quizás había algo más allá de su pequeño rincón del bosque que valiera la pena explorar. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, Lía se preparaba para continuar su viaje en busca de su grupo. Tino, sintiendo una extraña mezcla de valentía y curiosidad, decidió acompañarla. «Quiero ir contigo», dijo tímidamente. «Quiero ver el mundo como tú lo ves. Quiero dejar de tener miedo». Lía sonrió, su luz brillando con fuerza. «Entonces ven, te mostraré que el mundo no es tan aterrador como parece». El viaje comenzó, y fue más desafiante de lo que Tino había imaginado. Cada paso que daba fuera de su hogar le provocaba escalofríos, pero Lía volaba delante de él, guiando su camino con su luz brillante. A pesar de su miedo, Tino decidió seguirla, y juntos atravesaron lluvias torrenciales, cruzaron ríos caudalosos y se adentraron en zonas del bosque donde nunca Tino se habría aventurado solo. El ulular de los búhos y los ruidos extraños de la selva nocturna parecían monstruos invisibles, pero la luz de Lía lo mantenía a salvo y sus palabras alentadoras lo animaban a seguir. «Recuerda, Tino», decía Lía con una sonrisa cálida, «el miedo no desaparece, solo tenemos que aprender a enfrentarlo». A lo largo de su viaje, Tino comenzó a darse cuenta de algo muy importante. No todo en el mundo era tan aterrador como él pensaba. En cada rincón del bosque había belleza, cosas que nunca había notado antes, pero que estaban allí esperando a ser vistas. La luna reflejada en el agua del río, las estrellas que brillaban más intensamente por la noche, las hojas que caían suavemente de los árboles. Cada pequeño descubrimiento llenaba el corazón de Tino de alegría y orgullo. Finalmente, después de varios días de aventura,
llegaron al claro donde el grupo de luciérnagas de Lía estaba reunido. Era un espectáculo impresionante. Cientos de pequeñas luces parpadeando en perfecta armonía, creando una especie de cielo estrellado dentro del bosque. Lía fue recibida con gran entusiasmo por sus amigos, quienes la habían estado buscando. Tino se despidió de Lía con una sonrisa, sintiéndose agradecido por la compañía y las lecciones que había aprendido. Ella le había mostrado algo fundamental. El verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Y ahora, por primera vez, Tino comprendía que podía ser valiente, no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que podía superarlo. El regreso a su hogar bajo el viejo roble fue diferente. Tino ya no era el ratón miedoso que había sido antes. Ahora se sentía un poco más aventurero, un poco más confiado. Sabía que el mundo más allá de su madriguera estaba lleno de sorpresas y que no todas eran aterradoras. Ahora, Tino tenía historias que contar. Historias de un pequeño ratón que, a pesar de su miedo, había cruzado el bosque para aprender que el verdadero coraje no está en evitar lo que nos asusta, sino en dar el primer paso hacia lo desconocido. Y así, Tino continuó viviendo en su pequeño hogar bajo el roble, pero con el corazón lleno de nuevas aventuras y con la certeza de que, aunque el miedo siempre podría acompañarlo, la valentía sería su fiel compañera. La historia termina aquí. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para no perderte de otro maravilloso cuento.